Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sara Sarmiento Vázquez. Soy integrante del equipo de ODRI Neurogenética. Les doy la bienvenida a este curso gratuito sobre cómo detectar autismo y cómo derivarlo a una evaluación especializada impartido por la psicóloga Karen Sosa con doctorado en Ciencias de la Salud. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, ODRI Neurogenética, en donde posteriormente se subirá esta grabación. Se les enviará personalmente un video complementario del tema del programa de Radio Internacional de la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Y cualquier duda nos la pueden comentar ahí mismo en el canal y con gusto se la responderemos. Les recuerdo que esta sesión estará siendo grabada y les pido por favor apagar cámaras y micrófonos con la finalidad de que la plataforma pues no se esté trabando. Habrá una sección de preguntas a la mitad del curso y al finalizar pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat o levantar su mano cuando la psicóloga Karen Sosa pues nos indique que es el momento de hacer las preguntas. De antemano les agradezco mucho su interés por el tema, ya que hay muchas personas inscritas de otros estados. Nosotros somos de Durango y hay personas de Tabasco, Morelos, Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Nuevo León e incluso de otros países como lo es Honduras. Así que de antemano muchísimas gracias, sean todos bienvenidos y comenzamos. Adelante, Karen. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Karen Sosa y soy la psicóloga del equipo de ODRI Neurogenética. Este tema, la verdad, a mí me gusta mucho, me interesa personalmente y profesionalmente y me da mucho gusto que se generen estos espacios en los que podamos nosotros dialogar sobre estos temas. Lo importante aquí es que se abra la conversación, porque muchas veces, como no sabemos mucho sobre ciertos temas, no hablamos sobre esto y es muy difícil también en las aulas. ¿Sí? Entiendo que todos son profesores, todos son maestros, yo también lo soy. Fui de educación básica un tiempo y ahorita doy clases en la Facultad de Medicina de la Universidad aquí en Durango. Entonces, sé lo que es estar frente a un grupo y la dificultad que presenta el tener estudiantes con necesidades educativas especiales en las aulas. ¿Sí? En todas las edades se presenta esta dificultad y lo importante para nosotros como maestros y, bueno, como profesionales de la salud también de mi parte, es abrir el diálogo, ¿sí? Abrir el diálogo, preguntar, generar cuestionamientos que, a final de cuentas, lo único que hacen es hacer crecer nuestro conocimiento del tema, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Nada más sí les voy a pedir de favor que mantengan sus micrófonos apagados, porque luego me pierdo un poco, mi atención dispersa no me ayuda mucho, pero cualquier duda que ustedes vayan teniendo pueden irla escribiendo en el chat y al final siempre damos un espacio para que ustedes puedan preguntar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar. El tema del día de hoy es la detección de signos y síntomas de trastornos del espectro autista y su derivación a una evaluación especializada. ¿Por qué es que nosotros, como vimos la necesidad de generar este espacio de conversación? La semana pasada tuvimos un taller similar a este dirigido al público en general. Y tuvimos la fortuna de que entraron un par de maestras y ahí nos empezaron a platicar como su experiencia en el salón de clases cuando tenían este tipo de alumnos, ¿sí? Alumnos diagnosticados con algún trastorno del espectro autista. También tuvimos la fortuna de contar con la presencia de una madre de familia, y que de hecho es paciente de ODRI Neurogenética y nos habló también de la dificultad que presenta el tener un diagnóstico a tiempo. Como sabemos, el diagnóstico de cualquier padecimiento, de cualquier enfermedad, de cualquier trastorno,
Entre más rápido es mejor porque nos permite actuar de manera más acertada y a un tiempo en el que pueden incluso aminorarse la presencia de signos o síntomas. Entonces nos platicaba esto la mamá y también la dificultad que ella había encontrado como mamá de un niño con autismo, de encontrar una escuela en la que su hijo fuera recibido y sobre todo bien recibido, ¿sí? Porque a final de cuentas yo sé que a los maestros pues no nos enseñan muchas herramientas para tratar o trabajar con este tipo de niños, ¿sí? Y yo la verdad reconozco muchísimo a ustedes que se han dado el tiempo de estar aquí, porque eso habla del compromiso y del amor que le tienen a su profesión y a sus alumnos. Entonces yo personalmente se los agradezco y vamos a hacer que esta sea una sesión productiva. Es una sesión breve, ¿sí? Pero de todas maneras pueden contactarnos tanto a la doctora Ramos como a mí y podemos seguir generando estos grupos de diálogo, estos espacios de debate para hablar sobre estos temas, ¿sí? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre qué son los trastornos del espectro autista, cómo los diagnosticamos, ¿sí? En la parte clínica, pero también algo muy importante aquí es qué signos pueden ustedes notar en el ambiente escolar, ¿ok? ¿A quién derivamos una vez que notamos estos signos y cómo damos seguimiento en el aula a nuestros alumnos que ya fueron diagnosticados con trastornos del espectro autista, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar del autismo. Antes se consideraba que también estaba el diagnóstico de Asperger. Tal vez es un término que ustedes han escuchado mucho. La realidad es que de la manera en la que nosotros diagnosticamos es basándonos en los criterios diagnósticos del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. En la versión 4, en el DSM-4, todavía se consideraba el Asperger como un trastorno del neurodesarrollo. Sin embargo, en la versión 5 de este manual ya se habla de los trastornos del espectro autista y ya incluye el Asperger dentro de este espectro, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de por qué es un espectro. Entonces, el autismo, ya incluyendo también al Asperger, es un trastorno del desarrollo neurológico que se caracteriza por la alteración de la interacción social y la comunicación, y también por patrones de conducta repetitivos, estereotipados y en ocasiones discapacidad intelectual, ¿sí? No siempre, no en todas las ocasiones, pero puede llegar a presentarse. Algunos signos y síntomas que se presentan durante el trastorno del espectro autista, bueno, son dos principales que son necesarios para su caracterización, ¿sí? El primero es un déficit persistente de la comunicación y la interacción social. Ese es el primero, lo primero que necesitamos nosotros observar en el paciente o en su caso en el alumno para poder diagnosticarlo con un trastorno del espectro autista. Y el segundo es patrones repetitivos de conductas, intereses y actividades. Esas dos características tienen que estar presentes, ¿sí? Y tienen que estar presentes desde una edad temprana, ¿ok? Incluso muchos signos pueden notarse desde una etapa lactante, ¿ok? Y deben ser, esta es la parte como más importante, deben ser lo suficientemente graves como para afectar significativamente la capacidad del niño o de la niña para funcionar en los ambientes en los que se desarrolla, ya sea en el hogar o la escuela o situaciones sociales o con los amiguitos o en cualquier ambiente en el que el niño se desenvuelva. Ahí es donde tiene que verse esa afectación, ¿sí? Significativa. Entonces, nosotros para poder caracterizarlo, como les menciono, tenemos que notar la presencia de estas dos características, del déficit en la comunicación social, que nosotros nos fijamos en estas tres cuestiones específicas. Primero, un déficit en la reciprocidad social
y en la reciprocidad emocional, es decir, una incapacidad para iniciar o responder o mantener interacciones sociales o conversaciones, ¿sí? Y cuando estas se dan, no hay realmente un intercambio de emociones. Las personas que tienen un trastorno del espectro autista batallan mucho en la cuestión de la empatía, del desarrollo de la empatía como una habilidad socioemocional, ¿sí? Y es debido a este déficit en la reciprocidad emocional, ¿sí? También debe haber un déficit en la comunicación social no verbal. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay una dificultad muy notoria para interpretar tanto lenguaje corporal como también expresiones faciales en el otro y en la misma persona con el diagnóstico, y también el uso de gestos. Y esto también se nota mucho en el lenguaje que no es literal, ¿sí? En el lenguaje como que tiene un doble sentido tal vez, o tienen un déficit para entender ciertas bromas o alteraciones como del lenguaje que se utilizan de manera coloquial. Y esto se debe justo a este déficit en la comunicación social no verbal, ¿sí? También debe estar presente un déficit en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones interpersonales. Esto también es muy notorio en personas que padecen un trastorno del espectro autista, porque presentan una dificultad muy marcada para mantener amistades y para ajustar su propio comportamiento y lenguaje ante distintas situaciones sociales, ¿sí? Entonces, esto es con respecto al déficit en la comunicación. Ahora, con respecto a los patrones repetitivos restringidos de la conducta o intereses y actividades, tenemos estos 4 puntos que tenemos que poner mucha atención. Primero, la presencia de movimientos estereotipados, repetitivos o del labio, ¿sí? Puede ser del cuerpo o puede ser del labio. Tienden a tener estos movimientos muy repetitivos, como aletear las manos, como moverlas de una manera muy particular, o las piernas, o la espalda, la cabeza, y lo hacen de manera como muy repetitiva. También el chasqueo de los dedos o sonidos con la lengua, así como ese es un movimiento estereotipado y repetitivo, ¿sí? La expresión continua de frases o lo que conocemos nosotros como ecolalia, y esta alineación como de los juguetes. Un poco más adelante vamos a hablar por qué se da esto. También la necesidad de un cumplimiento estricto de rutinas o rituales. Esto se da porque el autismo también se acompaña muchas veces de altos niveles de ansiedad, ya que las personas con TEA tienen una hipersensibilidad no solamente ante cuestiones ambientales o ante estímulos ambientales, sino también ante pues sus pensamientos. Por eso es que se genera un poco la ansiedad. Y esto genera esta necesidad en ellos de tener un cumplimiento muy estricto de rutinas y rituales. Tienen por esta misma razón una dificultad muy grande con los cambios, si ya sean pequeños y pues obviamente los cambios como más grandes. Tienen intereses fijos, ¿sí? Que normalmente son muy intensos y muy restringidos. Y esto no solamente lo notamos como el tipo de juguetes que le gusta, ¿no? Porque, no sé, los dinosaurios. No, también tienen intereses fijos, intensos y restringidos con, por ejemplo, los olores o, por ejemplo, los alimentos, las texturas de los alimentos, ¿sí? Los colores, las texturas de la ropa son intereses fijos que en realidad pueden llegar a ser muy restringidos, ¿sí? Y esta hipersensibilidad también genera este último punto, que es una reacción excesiva o incluso insuficiente ante estímulos sensoriales, ¿ok? Y esto los puede llevar, como les digo, a tener como ciertas aversiones a olores, a colores, a sabores, a texturas, en sí a cualquier estímulo que, bueno, nosotros recibimos los seres humanos los estímulos a través de nuestros 5 sentidos, ¿sí? Entonces, esto es necesario para considerar que una persona presenta un trastorno del espectro autista. Como les mencionaba, nosotros hacemos el diagnóstico, bueno,
es clínico, siempre debe ser clínico y nos basamos en los criterios que nos establece el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su versión más actualizada, que es la número 5. ¿Sí? Este nos indica que se requiere la presencia de alteraciones en la interacción y comunicación social y al menos 2 o más patrones repetitivos y restringidos de conducta. Es decir, necesitamos que se presenten estos déficits en la comunicación social y al menos 2 o más de estos 4 puntos que les mencioné sobre las conductas o intereses restringidos. Esto es necesario para nosotros poder diagnosticarlo diagnosticar a una persona dentro del espectro del autismo. ¿Sí? Cuando no se cumplen estos criterios, a veces se puede hablar de un trastorno del neurodesarrollo no especificado o trastorno del espectro autista no especificado, pero en realidad no se puede diagnosticar como tal un TEA. Entonces, y bueno, si se cumplen varios puntos, pero no los necesarios para ser diagnosticado con TEA, entonces valdría la pena también explorar algunos otros trastornos del neurodesarrollo. Pero ese será otro tema, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, nosotros necesitamos que se cumplan estos criterios. Y para nosotros tener la certeza de que se cumplen, tenemos ya algunas pruebas estandarizadas y estos son los que consideramos como el estándar de oro del diagnóstico del autismo. El primero es la entrevista de diagnóstico del autismo, que conocemos como ADI. El segundo es la entrevista de diagnóstico para el autismo, que es la versión revisada. Está la escala de observación para el diagnóstico del autismo en su versión prelingüística y en su versión global. ¿Sí? Estas son las dos que nosotros utilizamos, la ADI y la A2, son las que utilizamos para generar un diagnóstico certero de una presencia de un trastorno del espectro autista. Sin embargo, bueno, esto solo lo podemos aplicar nosotros y requiere una certificación especializada y requiere pues una práctica. No es sencillo ni la aplicación de estas escalas ni tampoco la observación de una persona con autismo, y por eso el diagnóstico puede llegar a ser muy complejo. ¿Sí? Ahora, últimamente en el trabajo que estamos haciendo en ODRI Neurogenética y el trabajo que lleva haciendo la doctora Ramos durante mucho tiempo, es buscar esa asociación del trastorno del espectro autista con cuestiones genéticas. Y en realidad esto no es algo nuevo, ¿sí? Hay muchísimos reportes científicos en el que nos dice que hay una gran cantidad de síndromes genéticos o de mutaciones en genes específicos que aportan mucha información sobre la genética del autismo. Ahora, yo sé que cuando nos dicen que hay un síndrome genético, nosotros pensamos en un fenotipo muy particular de alguna presencia de un síndrome genético. No sé, pensamos, por ejemplo, en un niño con Down, ¿sí? Y pensamos en el fenotipo del síndrome de Down, esta cara redondita, los ojos chiquitos, el cuerpo regordete. O sea, pensamos que ese es el fenotipo de una persona con un síndrome genético. La realidad es que no. La realidad es que hay síndromes genéticos que no tienen este fenotipo tan particular, ¿sí? O que no tienen estos signos que son como fácilmente identificables, ¿ok? Tal es el caso, por ejemplo, del Ehlers-Danlos, perdón, siempre me trabo. Pero este es un trastorno del tejido conectivo que se asocia también con la presencia de autismo. Ahora, este síndrome del tejido conectivo es el más caracterizado, el más estudiado y del que más reportes científicos hay de su asociación con el autismo. Sin embargo, en el trabajo que viene haciendo la doctora Ramos durante mucho tiempo, bueno, se ha reportado esto ya en la literatura, que hay más de 200 trastornos del tejido conectivo. Y todos ellos se asocian también con la presencia del autismo, ¿sí? Y todos ellos tienen este fenotipo en el que el niño se ve perfectamente normal. Entonces, esto también
nosotros en ODRI Neurogenética lo hemos empleado como una herramienta diagnóstica. La presencia de algún síndrome que también genera el trastorno del espectro autista o las conductas autistas. ¿Sí? Y es así como ese síndrome hay muchísimos otros. El síndrome de microduplicación 15q11 o el síndrome de X frágil o el síndrome de Noonan, el síndrome de Rett. Hay muchísimos síndromes genéticos o mutaciones específicas que se asocian con la presencia de autismo. Y el trabajo que hacemos nosotros en ODRI es también buscar esa asociación. Por eso es que puse como esta en la parte del diagnóstico, porque a nosotros nos ha servido también como una herramienta diagnóstica, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues el punto aquí es justo el objetivo de esta sesión, el nosotros encontrar, porque a final de cuentas lo que nosotros, yo como psicóloga, ustedes como maestros podemos notar, son las cuestiones conductuales, ¿sí? Pero entonces sí, nuestro trabajo es derivar a una persona que pueda hacer este tipo de estudios especializados y que pueda tratar esos síndromes específicos y claro, con esto mejorar la calidad de vida de de sus alumnos y mis pacientes. ¿Sí? Entonces la parte genética también se utiliza ahora como un auxiliar en el diagnóstico o la corroboración del diagnóstico de un trastorno del espectro autista, sobre todo en su asociación con estos síndromes genéticos. Ahora, ¿cómo lo detectamos nosotros? Porque, ya vimos que en realidad son muchos los signos, son muchos los síntomas, pero a final de cuentas lo único que podemos ver nosotros son las cuestiones conductuales, ¿sí? Esta es una imagen muy breve, muy simple, pero quiero que tengamos como el panorama visual de cómo se ve un niño con autismo. Ahora, niño o niña. Ahora, lo importante también es saber que el autismo se presenta de muchas maneras distintas, ¿sí? En un espectro de síntomas muy, muy amplio. Por ejemplo, la hiperactividad. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad tiene una muy alta asociación con los trastornos del espectro autista. ¿Sí? La semana pasada nos preguntaban, ¿puede un niño presentar TDAH y TEA? Y la respuesta es sí. De hecho, los reportes son de que cerca del 40 al 45% de niños con autismo pueden también presentar trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ahora, esto no es la norma, ¿sí? Hay niños que no presentan hiperactividad, ¿sí? Niños con TEA que no presentan hiperactividad. El que prefieren jugar solos, eso es algo que también podemos observar y podemos observarlo mucho, sobre todo en el salón de clases o en el recreo o en las áreas de descanso en la escuela, ¿sí? Sin embargo, de nuevo, esto no siempre es así. No todos los niños con TEA prefieren jugar solos, ¿sí? Hay algunos que sí buscan la interacción social, sin embargo, se encuentran con esta misma dificultad que ellos tienen. Sin embargo, no es que prefieran jugar solos. De nuevo, hay niños que sí y hay niños que no. Otro es la intolerancia a los sonidos fuertes, que ya le explicábamos como esta hipersensibilidad sensorial, ¿sí? Hay niños que no toleran ciertos sonidos, ciertos ritmos, ciertos volúmenes, ciertos tonos. Sin embargo, no es la generalidad. ¿Sí? Hay niños que su hipersensibilidad sensorial se enfoca más bien en olores, por ejemplo, o en texturas. ¿Sí? De nuevo, hay niños que sí y hay niños que no. Entonces, como pueden ver, y esto se repite como con todos los signos observables, ¿sí? Porque el autismo, por eso es un espectro, o sea, hay una muy, muy, muy grande cantidad de presentaciones de los síntomas que podemos nosotros, de los signos, perdón, que nosotros podemos observar. El interés excesivo por ciertas cosas. Esto, como les decía, no solamente es en cuestión como de juguetes o actividades de ocio, también hay cuestiones académicas con las que los niños generan este interés excesivo, incluso casi es un interés obsesivo, ¿sí?
Y puede ser desde cosas como juguetes, ¿no? Carritos, legos, temas académicos como los dinosaurios, los planetas, los astronautas, son como cuestiones que nos topamos muy frecuentemente. Pero también cuestiones como, no sé, algún deporte, por ejemplo, ¿sí? Entonces el espectro también es muy amplio. Otra es que no hacen contacto visual. Y en esto sí es algo que en la generalidad se presenta. Sin embargo, sobre todo en las niñas que presentan trastorno del espectro autista, se ha visto que tienen una muy buena habilidad que le conocemos nosotros como masking, que es enmascarar los síntomas. Entonces, a final de cuentas, puede llegar una edad en la que los mismos niños y niñas aprenden que la norma social es mirar a los ojos a la persona con la que se está hablando y por eso lo hacen y pueden mantener la mirada fija, ¿sí? Entonces, por eso es que hay niños que sí miran a los ojos y otros que no, ¿sí? Y hablando de esto, de estas diferencias entre niños y niñas, sí las hay, están bien caracterizadas esas diferencias entre cómo se presenta un TEA en niños y en niñas. El retraso en el lenguaje. Esto de nuevo puede ser algo que se puede presentar o puede no presentarse, ¿sí? Hay niños, por ejemplo, diagnosticados con trastorno del espectro autista que a los 8 o 9 meses de edad ya estaban hablando. Hay otros que al año y medio ya hablaban, ya decían algunas palabras, ya incluso formaban oraciones breves de 2 palabras, pero en cierto momento en su desarrollo dejaron de hablar, ¿sí? También hay otros niños que empezaron a hablar al año, empezaron a generar palabras y nunca dejaron de hablar. De nuevo, hay niños que sí y hay niños que no. Entonces, no porque un niño tenga un retraso en el lenguaje, nosotros ya podemos asumir que es autismo, ¿sí? Porque en realidad se puede presentar en un espectro muy grande de gravedad este déficit de lenguaje. La cuestión de la depresión. Esto es algo que también puede presentarse o puede no presentarse, ¿sí? Como les decía, es muy frecuente que haya comorbilidades asociadas al TEA. Dentro de este están principalmente el trastorno por déficit de atención, la depresión, la ansiedad, ¿qué otro? Bueno, ahorita me acuerdo, pero hay un muy alto número de personas diagnosticadas con TEA que pueden sufrir ansiedad y depresión. La ansiedad y depresión casi siempre van de la mano, ¿sí? Pero sin embargo, como les digo, hay niños que sí y hay niños que no. Otro es el rechazo al contacto físico. Esto, de nuevo, hay personas en los que sí es muy prevalente y hay otros en los que no. Y esto se debe a lo que hablábamos de la hipersensibilidad sensorial. No es que rechacen el contacto físico por no querer sentirse queridos, ¿sí? Es porque tienen una hipersensibilidad sensorial que no les permite disfrutar esa muestra de afecto, ¿sí? Y ante esto también, ante el rechazo al contacto físico, le podemos sumar esta como incapacidad de comunicarse de manera asertiva. Entonces, en lugar de decir un niño con TEA, decir, bueno, no quiero que me abraces en este momento, podemos hacerlo después, ¿cómo lo haría? O sea, una persona que se comunica de manera asertiva, simplemente dice, no quiero, no me abraces, no me toques. Y esto puede o incluso no lo dicen a veces y simplemente se retiran. Y a veces pueden retirarse de una manera un tanto violenta. Esto puede interpretarse como una cuestión, como les digo, tanto de intolerancia a ciertas, pues sí, sensaciones corporales, y también pues esto está unado la parte del déficit de la comunicación. Los problemas de sueño, eso en realidad es un tema súper complejo porque hay muchísimos problemas de sueño, hay muchos trastornos del dormir que también se asocian con la presencia de autismo, ¿sí?
tanto cuestiones como el insomnio, como también cuestiones como la hipersomnia, ¿sí? Ese sí es un problema que se encuentra presente en la gran mayoría de personas con autismo, ¿sí? Algún trastorno del sueño, ya sea que tienen algún tipo de insomnio o tal vez no duerman en las primeras horas de la noche o tal vez duermen, despiertan y tardan en volver a dormirse o tal vez se despiertan muy temprano. Esos son los 3 tipos de insomnio de manera general. Otros pueden presentar hipersomnia, ¿sí? Es decir, dormir muchísimo y sentir que nunca descansan, ¿sí? Otros pueden presentar algún otro trastorno del sueño, como es síndrome de piernas inquietas o trastornos conductuales del sueño REM o muchos otros trastornos del dormir que se encuentran ya caracterizados. Lo interesante aquí es que se asocian muchísimo con el trastorno del espectro autista, ¿sí? Y bueno, hay muchas otras situaciones que nosotros podemos observar. Lo importante aquí es saber que esto, como les digo, es un espectro. Entonces, hay personas que lo presentan y hay personas que no lo presentan. Ahora, muchas cuestiones también que vemos incluso en la pantalla pueden presentarse debido a cuestiones, no sé, emocionales. Como ejemplo, hace tiempo llegó a Neurogenética para una evaluación justo de autismo un niño que presentaba todo esto que ustedes están viendo en la pantalla, ¿sí? Sin embargo, cuando empezamos a hacer la evaluación, cuando empezamos a aplicar los cuestionarios, cuando empezamos a indagar en la situación del niño, resulta que el papá había ido a Estados Unidos a trabajar, ¿sí? Y el niño estaba sumamente apegado con su papá. Entonces, esta hiperactividad, esta agresividad, este aislamiento, esta intolerancia ante muchas cosas, estos retrasos en el lenguaje, porque incluso en ciertos puntos el niño había dejado de hablar, ¿sí? Esta depresión, estos problemas de sueño no eran una cuestión de autismo, eran una cuestión que se derivaba directamente de una situación emocional, ¿sí? Entonces, es ahí donde tenemos que aprender a observar muy bien y conocer a nuestros niños, ¿sí? Porque el que presente todo esto no necesariamente me dice que el niño tiene autismo. Por eso es que las pruebas para detectarlo son tan complejas, porque tenemos que observar al niño como en la generalidad, no únicamente en cuestiones específicas, ¿sí? Y bueno, aquí ya vamos a hablar, ¿cómo detecto entonces yo a un niño? Vamos a hablar antes de los 3 años, después en la etapa preescolar y después en la etapa escolar, ¿sí? Porque bueno, entiendo que hay varios maestros de varios niveles educativos en esta reunión. Antes de los 3 años, y esto es muy interesante porque como les menciono, hay incluso una prueba que nos evalúa la presencia de signos y síntomas de autismo, incluso en la etapa prelingüística, ¿sí? Y hay cosas que nosotros podemos observar antes incluso de que los niños empiecen a hablar. Por ejemplo, algo muy frecuente es que cuando los niños están siendo amamantados, no miran a la mamá, ¿sí? Muchas veces hay una escasa reacción a sonidos ambientales, incluso se puede llegar a pensar que los niños tienen alguna dificultad auditiva. Y este también es muy interesante, que hay una disminución o una total ausencia de la sonrisa social. La sonrisa social es un reflejo que empieza a presentarse en los niños desde los primeros meses de vida, ¿sí? Y es algo que, bueno, yo como mamá y tal vez algunos coincidirán, se siente muy bonito que tu bebé te sonría, ¿sí? Y pensamos que es porque nos quieren mucho. La realidad es que es bueno, es un impulso normal y natural de los seres humanos en esa etapa, porque eso nos asegura la supervivencia, ¿sí? En la mente como primitiva de un bebé es, bueno, si yo sonrío, voy a provocar ternura y la ternura va a ocasionar que me cuiden. Entonces sonrío para ser cuidado, ¿sí? Es un reflejo normal y es un reflejo natural en la especie humana.
No sé si en otras especies, creo que sí, pero en la especie humana sí es. Entonces, ese es un reflejo que se presenta en la gran mayoría de los niños, ¿sí? Sin embargo, en los niños que posteriormente son diagnosticados con TEA, hablando con la mamá sobre los primeros meses de vida del niño o niña, generalmente no se presenta esta sonrisa social. Son niños que no sonríen cuando son bebés, ¿sí? Otra es no utilizar gestos como despedirse con la mano o negar con la cabeza. Esto es algo también muy común en la primera infancia, en etapas como maternales, ¿sí? En las que se les enseña al niño o niña a decir adiós, a decir hola, a decir sí, a decir no. Incluso ellos mismos lo aprenden, por ejemplo, hay una comida que no les gusta y dicen que no con la cabeza, ¿sí? Incluso en la etapa prelingüística. Los niños con autismo no, ¿sí? Otro es que no imitan acciones, ¿sí? O no reaccionan ante este intento de que imiten nuestras acciones. Por ejemplo, cuando le aplaudimos a un bebé esperando que imite nuestra conducta, ellos no lo hacen. De nuevo, todo esto, hay niños que sí y hay niños que no. Otra es la ausencia del juego simbólico. Por ejemplo, cuando son bebés y agarran un plátano, una banana y lo usan como si fuera un teléfono, ¿sí? Ese es un juego simbólico, fingir que estoy hablando por teléfono con un objeto que no es para eso, ¿sí? O incluso estos telefonitos de juguete que luego hay que tienen sonidos y colores muy bonitos y los bebés se ven muy curiositos cuando se lo ponen en el oído y hacen como que hablan, ¿sí? Bueno, los niños con autismo en estas etapas tienen la ausencia de ese juego simbólico, ¿sí? Otra cuestión que puede o no presentarse es el retraso en el control de los esfínteres, ¿sí? Pero de nuevo, esto puede o no presentarse. Otro, la ecolalia, es el repetir sin sentido las palabras que se le dicen. Por ejemplo, si se le dice a un niño, vamos a comer, y el niño repite muchas veces comer, 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 comer. Este es en una etapa maternal, pero que ya empezó a hablar. Otro que es muy particular y es realmente, bueno, al menos en mi experiencia, algo que sí nos hemos encontrado mucho, es que hablan de sí mismo en tercera persona. No dicen, por ejemplo, yo tengo hambre, o yo tengo sed, o yo tengo sueño, o incluso sin el yo, simplemente decir tengo sueño. No, ellos dicen Karen tiene sueño, Karen tiene hambre. Si me explico, hablan de sí mismos en tercera persona, o incluso no por su nombre. Me tocó un caso muy particular de un niño que era el más chiquito de la familia y todos se referían a él como el bebé, ¿sí? Y él también se refería a sí mismo como el bebé. El bebé tiene hambre, el bebé tiene sueño. Eso era también hablar de sí mismo en tercera persona, ¿sí? No necesariamente con su nombre. Otra es, permítanme, listo. Que no tienen en una etapa del desarrollo un poquito después, pasando los, no sé, como 2 años, por ejemplo, no tienen interés por otros niños o niñas. ¿Sí? Si hay un área de juegos o en una fiesta infantil o incluso si tienen hermanos, primos o lo que sea, no generan este interés o no sienten esta necesidad como de interaccionar con otros niños de su edad. Otra es que juegan de forma poco imaginativa, ¿sí? Repetitiva o ritualista. Si les damos los legos, no empiezan a armar una casa. Probablemente los acomodan por color y tamaño. Sí que es un juego, sigue siendo un juego. Si no es que el niño con autismo no juegue, claro que juega, pero lo hace de una manera poco imaginativa. ¿Sí? De nuevo, no tiene este como juego simbólico de voy a construir una casita. No, juega, pero de manera como ritualista, como repetitiva, ¿sí? Otra cosa también muy particular es que algo que notamos mucho en los niños es que nos señalan lo que quieren, ¿sí? Por ejemplo, agua y señalan el agua, o leche, o cama, ¿sí? O mamá, papá, y lo señalan, voltean a ver el estímulo y lo señalan. Los niños con autismo no, ¿sí? No muestran interés por ciertas cosas que la mayoría de los niños en su misma etapa del desarrollo sí, y no
generan o nos hacen saber este interés de la misma manera que nosotros. Otro también es que no trae objetos con la intención de mostrarlos, ¿sí? Los que somos papás o las maestras, como en una etapa maternal o preescolar, recordarán que hay niños que, no sé, se encuentran una piedrita o una florecita o una plantita chiquita que les causa curiosidad o que les gustan los colores y van y se la llevan a su maestra o a su mamá para que pueda ver, ¿sí? Los niños con autismo no suelen hacer eso. No nos traen las cosas y no significa que las cosas no les generen interés, sino que en realidad lo que no les genera interés es mostrárselo a los demás. Otro es que no tienden a mirar a los ojos cuando hablan con una persona o cuando una persona habla con ellos, ¿sí? Y si lo hacen, llega a ser como una mirada como muy corta o ven de reojo, ¿sí? Como por ejemplo este niño de la imagen me encanta porque justamente eso es lo que hace, ¿sí? Te ven de reojo. No significa que no te estén viendo, pero significa que el mirar a los ojos les genera mucha ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? De todas maneras, quieren ver y ser parte de la conversación, ¿sí? Pero no toleran esa sensación de ansiedad que les representa el mirar fijamente a alguien. Entonces, lo que hacen es como mirar de reojo. Sigues estando tú en su campo visual, ¿sí? Pero de una manera que es de alguna manera segura para ellos, porque no les hace sentir tanta ansiedad, ¿sí? En ocasiones pareciera no escuchar y por eso es que también muchas veces antes de llegar a un diagnóstico de TEA, recorren como muchos especialistas y entre estos especialistas o estos estudios que se les han hecho son los que se asocian con algún déficit pues sí, en la escucha, ¿sí? Y otras veces hay niños que son hipersensibles a ciertos sonidos. Otra es que presentan movimientos raros como balanceos. El balanceo es algo muy común y lo hacen para como una manera también de aminorar la ansiedad que pueden llegar a sentir. Y es muy particular su balanceo. Pueden incluso estar sentados o parados o incluso estar en los brazos de su mamá, de su maestra y empezar a balancearse. Y esto a veces lo hacen acompañado de sonidos repetitivos también, ¿sí? Sin embargo, de nuevo, esto puede presentarse o puede no presentarse. Eso es en la etapa maternal, ¿sí? En la primera infancia. Ahora, en la etapa preescolar, que es cuando ya la mayoría de los niños están en un ambiente como académico, en un salón de clases, ya tienen compañeritos, ya tienen contacto con una o dos o incluso varios maestros y con otras personas que están dentro del plantel educativo, ¿sí? Ahí podemos notar, por ejemplo, que no responden a la llamada de los padres, de los adultos, de la maestra, ¿sí? No responden. De nuevo, pareciera que no escucharan, ¿sí? Otra es que tienen dificultades para entender los mensajes a través del habla. Y esto puede llegar a ser muy frustrante para los maestros porque se les repiten las cosas una y otra vez y pareciera que no lo entendieran. La realidad es que tienen dificultades para entenderlo, pero no significa que no lo entiendan. Simplemente se les facilitaría más entenderlo de otra manera. Otra es que empiezan a hablar con retraso. Vemos niños ya de 5, 6 años que, o bueno, 4 o 5 años que apenas están como empezando a hablar, ¿sí? Y la realidad, esta parte es como súper interesante porque no muestran en realidad interés por comunicarse de otra manera. Porque como ustedes lo habrán notado, hay niños que tienen algún déficit en la comunicación, ¿sí? Debido a cualquier otra cosa, pero siempre buscan una manera alternativa de comunicarse y de comunicar sus intereses, ¿sí? Hay niños que, por ejemplo, no sé, recuerdo una niña que solo decía, ¿sí? Y señalaba lo que quería y decía, Ese es un intento de comunicarse, ¿sí? Sin embargo, los niños con autismo no generan este intento de hacer saber a los demás lo que quieren, lo que necesitan, ¿sí?
Otro es que presenta dificultades para resolver problemas propios de estas edades, como vestirse solo tal vez, como, no sé, estas actividades que se les pueden poner en un salón de clases, cuestiones tan básicas como aprender a lavarse los dientes o lavarse las manitas o ir a poner su ropa en el perchero en donde van las chamarras o acomodar su mochila. Sí que son como problemas propios de esa etapa del desarrollo, ¿sí? O responsabilidades de esa etapa del desarrollo, ellos tienen ciertas dificultades para resolverlas. Otra es que no mantiene o no puede establecer relaciones que le exijan mucha atención o acción conjunta. Se les dificulta muchísimo trabajar en equipo, ¿sí? Y presta escasa atención a lo que hacen los demás. Son niños, por eso es que generalmente se decía que eran niños que vivían en su mundo. Esto es completamente falso, ¿sí? Son niños que viven en nuestro mundo y nosotros en el de ellos. Simplemente no tienen muchas veces este interés por interaccionar o prestan poca atención a lo que hacen los demás. Sin embargo, no significa que estén en otro mundo, ¿sí? Significa que nosotros tenemos la responsabilidad de buscar actividades que generen interés en ellos. Hay determinados estímulos que les son intolerables. De nuevo, pueden ser auditivos, visuales, olfatorios o pueden ser texturas, muchísimas cosas. Recuerdo también el caso de un niño que en una ocasión hicimos slime, ¿sí? Y son texturas que a los niños les encanta, si les encanta jugar con slime. Este niño no toleraba el poner sus manos en el slime, ¿sí? O sea, porque es un estímulo, no sé si era la temperatura, o si era la textura, o si era que se sentía un poco húmedo, o el olor tal vez, no lo sé, pero le resultaba completamente intolerable, algo que a los demás niños de su edad les resulta súper interesante, ¿sí? Otra es que utilizan los objetos de manera funcional, de nuevo no desarrollan el juego simbólico, que es como esta imagen que puse aquí abajo, no juegan a los carritos como otros niños jugarían, ¿sí? Carreritas de carritos, no, sino los acomodan o tal vez están siendo repetitivos con las llantitas o acomodan todos sus juguetes de una manera muy particular. De nuevo, no es que no jueguen, es que juegan a su manera, ¿sí? Otro es que tienen dificultades para centrar la atención y presentan muchas inquietudes que a veces se traduce como en deambulaciones sin sentido, ¿sí? En cuestiones que son muy reiterativos en algunas preguntas que para nosotros podrían no tener como mucho sentido, pero ellos centran la atención en este tipo de cosas, ¿sí? Que para nosotros pueden no parecer importante, para ellos sí lo es. Otra es que presentan dificultades para entender y sobre todo para tolerar cambios en la vida diaria. Desde cuestiones como tomar una ruta diferente para llegar a la escuela, hasta cuestiones como si su maestra se cortó el cabello, ¿sí? Son a final de cuentas cambios en su vida diaria y a veces pueden tener cierta intolerancia ante estos cambios. Tienen una prácticamente nula tolerancia a la frustración, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que les represente un cambio o una dificultad pueden generar como esta intolerancia o esta dificultad para entender. Y en algunas ocasiones también manifiestan comportamientos extraños como correteos o conductas estereotipadas. De nuevo, los balanceos, los aleteos, la repetición de palabras, ¿sí? La ecolalia de la que ya hablamos. Y algo que también se presenta en esta etapa son las rabietas, ¿sí? Que es que hacen berrinche, decimos nosotros. Entonces, sí es bien importante que nosotros consideremos todo esto. De nuevo les digo, esto en la etapa preescolar. El uso inadecuado del lenguaje, sí, que esto puede ocurrir también en un grado variable. El utilizar el lenguaje de forma inusual, generalmente tienen como cierto sonsonete, cierto cantadito, y pueden gritar, pueden alzar la voz, o por el contrario, pueden hablar muy bajito, y utilizan palabras que a veces nos parece que son de niños más grandes, ¿sí?
hay ocasiones en las que pueden ser como imprudentes también o incluso parecer groseros, ¿sí? Otros niños tienen un lenguaje muy escaso o a veces puede estar ausente. Otro es el tener problemas para expresar las emociones, ¿sí? Por eso es también un poco la cuestión de los berrinches o las rabietas, porque así expresan la mayoría de sus emociones, tanto la alegría como el enojo, como la frustración, como el miedo, como la tristeza, ¿sí? Tienen esta dificultad. Otro, un interés excesivo por ciertas actividades o temas del que ya hablamos y el apego a las rutinas. A esto también de nuevo en la etapa escolar. Las estereotipias motoras también se presentan en esta edad, de hecho en la mayoría de las edades. Cuando van creciendo pueden irse aminorando estas estereotipias motoras, sobre todo en este intento de enmascarar los síntomas, ¿sí? Pero en general están presentes durante todas las etapas del desarrollo, ¿sí? El correr en círculos, el hacer jugar con los dedos, observar sus manos, jugar con las piernas. Las dificultades en la atención, de nuevo, también pueden estar presentes. Y las respuestas anormales a estímulos sensoriales, ¿sí? El contacto físico, las luces, colores, texturas, esto también está presente en esta etapa. Una inadecuada reacción ante el peligro. En la etapa escolar es donde los niños ya empiezan a tener un poco más de independencia, ¿sí? Y es ahí donde podemos notar este tipo de situaciones, esta inadecuada reacción ante el peligro. Algunos pueden actuar como muy calmados en situaciones que nosotros consideraríamos peligrosas para un niño de su edad, y en otras pueden alterarse muy fácilmente ante situaciones que realmente no les generan un peligro, ¿sí? También esta dificultad o incapacidad para mirar a los ojos, de nuevo, está presente en esta edad. Alteraciones del comportamiento como hiperactividad, impulsividad, en algunas ocasiones incluso agresividad. El desarrollo irregular de habilidades cognitivas, como les digo, algunos pueden tener alguna discapacidad cognitiva, algún trastorno de aprendizaje, alguna otra necesidad educativa especial, y otros, por otro lado, pueden tener o presentar habilidades excepcionales en áreas específicas, ¿sí? El retraso en el desarrollo motor, de nuevo, puede presentarse o no, pero cuando se presenta lo podemos notar como cierta torpeza, ¿sí? En los movimientos, en los niños, son niños que no coordinan muy bien, que incluso corren de una manera muy particular, tienen una inadecuada motricidad fina o gruesa. De nuevo, esto puede presentarse o no. Y es por eso que utilizamos la palabra espectro, ¿sí? Porque la naturaleza y la gravedad de los síntomas del trastorno del espectro autista varían muchísimo de una persona a otra. Como les digo, hay personas que sí presentan todo esto que vimos, hay otras que no lo presentan tanto, ¿sí? Pero es por eso que tenemos que ahondar, ¿sí? Y sobre todo observar a nuestros niños. Ahora, también esto es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta, la doble excepcionalidad. Y este término hace referencia a la presencia en el alumno de dos o incluso más necesidades educativas especiales o diferentes, ¿sí? Son niños, por ejemplo, que presentan autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o presentan autismo y alguna aptitud sobresaliente, por ejemplo, ¿sí? Estos niños también, y esto puede conllevar a que se manifiesten, ¿sí? Algunas necesidades educativas específicas. Entonces, también tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que el niño tenga autismo y que esto no excluya que puede llegar a tener alguna otra situación particular, ¿sí? Entonces, ¿a quién derivo a mi alumno? Primero, como les digo, hay que observarlos, hay que observar a nuestros alumnos, hay que observar a nuestros niños, ¿sí? Si nosotros notamos algo de lo que hemos estado viendo aquí, siempre, bueno, tenemos la opción de una derivación a educación especial. Educación especial, las maestras de apoyo y el equipo para docente de la USAER a la que pertenezcan, siempre debe estar preparado para atender estos casos, ¿sí? Y
Aquí sí me gustaría hacer un paréntesis muy importante porque lo mencionó una maestra en la sesión pasada, en la semana pasada, que nos decía que la maestra de grupo, ella era una maestra de apoyo en una escuela regular, y nos decía que la maestra del grupo en donde se encontraba esta pequeñita con TEA, quería que la niña estuviera siempre con la maestra de especial. Claro que como maestros podemos entender por la dificultad que presenta tener un niño con necesidades educativas especiales en nuestro salón, ¿sí? Sin embargo, esto no es posible, no debe ser, porque entonces estamos excluyendo a esa niña, ¿sí? Educación especial es un apoyo adicional, no es que va a atender todo el tiempo a todos los alumnos con necesidades educativas especiales. A final de cuentas, por algo es que el programa de educación especial se incluye en las escuelas regulares, para incluir a todos esos niños en un salón y en una experiencia académica regular o normal, ¿sí? También después se deriva a el área de psicología o neuropsicología y somos nosotros los que podemos aplicar estas escalas y hacer un diagnóstico clínico. Después lo que hacemos nosotros es derivar también con un paidopsiquiatra, en caso también, y es la propuesta que nosotros en Odri Neurogenética tenemos, que se derive también a un genetista, específicamente a un neurogenetista, por estas asociaciones que les comento que tienen estos niños con algún síndrome genético o alguna mutación genética específica. Y bueno, también a la atención como especializada, ya sea de terapia de lenguaje, de fisioterapia o de cualquier otra situación que el niño requiera, ¿sí? Pero siempre debe ser como esa vía. Y bueno, ¿cómo le doy seguimiento a mi alumno? Ya que detecté todo esto, ya que lo derivé a educación especial, ya que se derivó al área de neuropsicología, se le aplicaron las pruebas, ya se le diagnosticó como tal con trastorno del espectro autista. Primero, conozcan a su alumno, conózcanlo y desde la perspectiva siempre, siempre, siempre de la empatía. Y conocer a su alumno no solamente en el sentido de, bueno, saber cómo se llama y saber que tiene diagnóstico de autismo. No, sino cuáles son sus restricciones, por ejemplo. ¿Qué texturas no tolera? ¿Qué olores no le gustan? ¿Sí? Si aprende mejor de una manera visual o si aprende mejor de una manera kinestésica, ¿sí? O conozcan qué le gusta, cuáles son sus intereses. Me silenciaron. Bueno, conocer cuáles son sus intereses, ¿sí? Porque probablemente yo pueda hacer una adecuación que puede ser muy breve, ¿sí? Si estoy viendo, no sé, de un ejemplo muy burdo, pero si estamos viendo sumas y restas, ¿sí? Pues, y al niño le gustan los planetas, pues sumar y restar planetas, ¿sí? Que obviamente eso es una educación, les digo, ese es un ejemplo como muy, muy, muy simple, pero si yo conozco cuáles son sus intereses, cuáles son sus restricciones, cuáles son sus conductas repetitivas, cómo se comporta mi alumno cuando se siente bien, cómo se comporta mi alumno cuando se siente mal, si yo lo conozco, va a ser muchísimo más fácil para mí trabajar con él, para él trabajar conmigo y para todos trabajar en conjunto, ¿sí? Entonces, conozcan a sus alumnos, conozcan a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque necesitamos incluir. Sí, como les digo, no se trata de que, ok, ya detecté a mi alumno con TEA, adiós, vete con la maestra de apoyo. No se trata de eso. Si no educamos para integrar, ¿para qué educamos entonces? Sí, a final de cuentas, todos los niños, tengan o no un diagnóstico de trastorno del espectro autista, tienen un derecho inalienable de la pertenencia a un grupo, de la no exclusión. Y nosotros, como maestros y profesionales de la salud, tenemos la obligación de que ese derecho que ellos tienen se cumpla. Y obviamente también su derecho a la educación, ¿sí? Entonces, cada día hay más reportes científicos que ponen de manifiesto la especial vulnerabilidad en la que se encuentran alumnos con trastorno del espectro autista para sufrir situaciones de exclusión
tanto de maestros como de compañeros, como de personal de la escuela, ¿sí? Y también cuestiones de acoso escolar. Entonces, esto es algo que pasa, ¿sí? Tendemos a excluir a lo que es diferente a nosotros, pero tengo la certeza de que todos ustedes que están aquí están buscando maneras de poder incluir a sus alumnos. A final de cuentas, todos los profesionistas tenemos responsabilidad social, ¿sí? Y una de las responsabilidades sociales más grandes que tenemos es prepararnos ante estas situaciones tan complejas que se pueden presentar en su salón de clases, en mi consulta. ¿Sí? Entonces, recuerden, es un derecho inalienable de ellos, tengan o no un trastorno del espectro autista o cualquier otra necesidad educativa especial. Y si no educamos para integrar, pues entonces, ¿para qué? ¿Sí? Ahora, algo también que puede presentarse mucho en el salón y que tenemos que estar como muy conscientes, puede ser las quejas de otros compañeritos con respecto al niño con este diagnóstico. ¿Sí? Algunas de las quejas o percepciones más comunes que se manifiestan de parte de los compañeros son que siempre quiere imponer sus juegos, por ejemplo, que no respeta las reglas, que nos pega, que no nos deja en paz, que me molesta, que a veces es agresivo conmigo, que reacciona de forma violenta, que insiste, por ejemplo, en colocar su silla en mi lugar, aunque me quite, aunque me pegue, aunque me pise con las patas de la silla, pero él quiere ponerse ahí. ¿Sí? Otra es me sigue a todas partes sin decirme nada, solo me sigue, incluso cuando voy al baño, incluso cuando estoy comiendo, agarra mi comida. De nuevo, o sea, estas son como quejas que hacen otros niños, ¿sí? O siempre, ¿cuál es la palabra? Ahí se me fue. Imita a los profesores o molesta a los profesores, o los profesores nos castigan por su culpa, porque él no se porta bien. ¿Sí? Estas son como las quejas más comunes de otros niños que tienen en su salón de clases un niño con trastorno del espectro autista. Como podemos ya observar, ya que hablamos de todos los signos que podemos nosotros ver en estos niños, podemos entender realmente por qué no respeta las normas. Bueno, porque realmente no tiene las herramientas de comunicación social necesarias para entender incluso lo que es una norma en un ambiente escolar. ¿Sí? Quiere imponer sus juegos por sus intereses restringidos. ¿Sí? Nos sigue, nos pega, porque a final de cuentas no es que el niño quiera ser malo, no es que el niño sea violento, sino que muchas veces tienen esta dificultad para expresar sus emociones. ¿Sí? Entonces, a veces están muy felices, muy emocionados de estar con sus compañeros y lo representan de esta manera. Obviamente nosotros, como adultos, sabemos que no es la manera adecuada. Sin embargo, no es que el niño sea malo, no es que el niño sea violento, ¿sí? Es que es la manera que tiene de expresar, ¿sí? El reaccionar de forma violenta, por ejemplo, esto que menciona, colocar su silla en donde voy yo y no se quiere mover de ahí. Bueno, ahora sabemos también que tienen como intereses muy restringidos y que tienen esta hipersensibilidad. Probablemente se sientan en ese lugar específico por cuestiones como la iluminación, ¿sí? O porque los sonidos no son tan fuertes en esa área del salón. Entonces son cuestiones, por eso les digo, hay que conocer a nuestros estudiantes, ¿sí? Como les digo, estas actitudes, estas conductas no implican que el niño tenga una motivación de herir a los demás o de ser violento, ¿sí? Existe una relación como asimétrica en la que las personas con TEA tengan o ejerzan más poder, o sea, no quieren en realidad como ejercer poder o ser violentos. Todo esto se debe a los déficits en empatía y habilidades sociales que presentan los niños con TEA. No es que realmente quieran ejercer poder, no es que quieran ser niños acosadores, no es que quieran ser niños violentos o que sean malos niños, ¿sí? Sino que en realidad tienen este déficit en la empatía y en las habilidades sociales, ¿sí? Y esto obviamente entiendo que puede generar o desencadenar muchas dificultades en la comprensión o en las expectativas y los sentimientos de otros. Pero no, esto no los hace malos. Y también esa es otra cuestión, hay que quitarles las etiquetas. No son niños buenos y malos niños, todos son niños. ¿Qué podemos hacer nosotros? Planificar las situaciones de trabajo en grupo, ¿sí? Para tratar sobre todo de incluirlos.
Los niños con trastorno del espectro autista tienen muchas dificultades para tomar la iniciativa para agregarse o para formar grupos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como maestros? Encontrar con quién siente afinidad, ¿sí? Y generar o hacer que el niño esté dentro de un grupo con esas personas que siente esa afinidad. Si siempre tenemos también en nuestros grupos estos niños que son muy empáticos con los niños con necesidades educativas especiales y que nos pueden incluso ayudar a modelar la conducta de su compañero. ¿Sí? Entonces hay que observar a nuestros niños y conocerlos. Y esto también puede hacerlos a ellos, a los niños con TEA, trabajar de manera más eficiente porque se sienten más cómodos. Otro es estructurar los contextos y situaciones, ¿sí? Por ejemplo, en los recreos, favorecer la participación de todos, planeando alternativas que realmente sean útiles o que puedan incluir a nuestro alumno con TEA, ¿sí? O facilitando que permanezca en la biblioteca si tiene un interés específico o en alguna otra aula o área de la escuela. ¿Sí? Entre los cambios de clase, poner funciones específicas, por ejemplo. Acuérdense que la cuestión de las reglas, de las normas, se les dificultan, entonces ser muy, muy específicos y claros. Y sobre todo, promover la comprensión y la sensibilidad sobre la diversidad. Que el resto de nuestros estudiantes comprendan el por qué su compañero tiene estas conductas, ¿sí? Y ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enseñarle al niño a aprender. El niño tiene que aprender a aprender, porque a final de cuentas ese es el objetivo de la educación, que ellos aprendan. Y nuestro objetivo como maestro es enseñar, ¿sí? Entonces, pero el niño a veces no sabe aprender. Entonces tenemos que enseñarle. Desde cuestiones tan básicas como atender a las indicaciones, como permanecer sentado, ellos no lo saben y tienen que aprender. ¿Sí? Aprender a imitar, por ejemplo, que es algo muy, muy común o algo que se trabaja mucho en la educación preescolar. ¿Sí? Aprender a imitar, a aplaudir, a correr, a imitar las acciones de los compañeros, esto tampoco lo sabe. Todo esto son basados como en los déficits que ya hablamos. Y algo también importante, aprender a jugar y sobre todo con los demás. ¿Sí? Aprender a convivir. Entonces, entiendo que es una tarea enorme para ustedes como maestros el incluir a estos niños y enseñarles a aprender, a jugar, a atender, ¿sí? Porque esto pues les hace muchísimo más difícil su trabajo. Sin embargo, sí tenemos nosotros, como les digo, la responsabilidad social de incluirlos, de atenderlos, de respetar su derecho a la permanencia y a la pertenencia. ¿Sí? Y algunos alumnos con trastorno del espectro autista, como les digo, presentan una muy baja tolerancia a la frustración. ¿Sí? Y esto también ligada a la falta de comprensión de su entorno social y muchas veces también de los contenidos de aprendizaje. Entonces, sí es imprescindible, muy necesaria, la reestructuración a veces incluso del espacio en el que se desenvuelve el niño. Una reorganización del área, del salón, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ordenar? ¿Qué estímulos visuales vamos a poner? ¿Sí? Hay que poner zonas de trabajo, por ejemplo, áreas de actividad grupal. Yo sé que no todas las escuelas se presentan para esto, pero podemos hacerlo, podemos adecuarlo a los recursos que cada uno de nosotros tenemos en nuestros salones de clase, ¿sí? Y siempre partir de los intereses del alumno con trastorno del espectro autista o tratar de adecuarnos a eso. Ofrecer refuerzos que motiven al alumno, ¿sí? Utilizar la técnica de aprendizaje sin error, hacerle saber que todo a final de cuentas es aprendizaje, aunque se equivoque, porque se van a equivocar. Y esto no solamente a los alumnos con trastorno del espectro autista, sino a todos, ¿sí? El estructurar el ambiente, el estructurar las explicaciones que yo doy como maestro, muchas veces nos sirven los elementos visuales, ¿sí? Otra herramienta que funciona mucho también en el aula es el modelado, que es modelar la conducta por parte del profesor o de algún alumno, ¿sí? Porque estos niños, como les digo, como la queja que veíamos ahorita, es que mi compañero me sigue a todos lados.
utilizarlo como una técnica de modelado. Vas a hacer lo que hace tu compañero, ¿sí? Otro, dar instrucciones visuales. Esto es muy, muy útil para las personas con trastorno del espectro autista, ¿sí? Instrucciones visuales y de preferencia desglosarlas en una secuencia de pasos. Siempre utilizar un lenguaje claro, evitando el uso como de giros lingüísticos o de dobles sentidos o de nada. Siempre ser lo más claro posible y evitar el uso de bromas, ¿sí? Y si se utilizan, porque bueno, pues a final de cuentas pueden ser necesarios, pero explicarlos con claridad al niño, ¿sí? Asegurar la comprensión de las consignas también es importante, asegurarme que lo entendió, ¿sí? Y ayudar a estructurar sus apuntes, sus libretas. De nuevo, para esto podemos usar mucho el modelado. Para todas estas herramientas hay muchas, pues sí, hay muchas cosas que nosotros podemos utilizar. Dado que este es un taller bastante sencillo, no me enfoqué mucho en esa parte, pero sí hay muchas herramientas que podemos hacer. Después tal vez hagamos el taller de herramientas, como ya hablando de estas más especificadas, ¿sí? Otro también es homogeneizar y coordinar las pautas entre todos los profesores, de manera que sea como un frente coherente para el niño. Porque después van con la maestra de educación física y ella le habla de una manera distinta o usa otro tipo de herramientas. Y luego van al aula de medios y la maestra o el maestro les habla de una manera diferente. O van a otra actividad y es distinto. O en preescolar o maternal, por ejemplo, que tienen a veces 2 o más maestras. Y cada uno estructura diferente su trabajo y la manera en la que habla. Hay que coordinar esos esfuerzos, hay que ser coherentes entre nosotros como un equipo de trabajo para que sea más fácil para el niño entendernos a todos, ¿sí? Anticipar las tareas en casa, no esperar 5 minutos y que copie la tarea y ya, no, sino anticiparlas. Anticipar los cambios también, hacerles saber que va a haber cambios y facilitar o buscar con el niño o la niña posibles soluciones o alternativas. ¿Sí? Entonces, como les digo, en realidad hay muchas cosas que podemos hacer. Lo importante es detectarlo y derivarlo para que este niño o niña reciba la atención especializada que necesita. ¿Sí? Nosotros estamos de verdad en toda la disposición de ayudarles a ustedes como maestros, porque sabemos que lo que hacen es increíblemente complicado. A veces tienen hasta 30, 40 niños en un mismo salón y varios de ellos con necesidades educativas especiales, y entiendo que puede ser sumamente difícil tratar de adecuar todos los contenidos a cada uno de ellos. Es imposible, pero bueno, en medida de lo posible, buscar la manera de incluir, ¿sí? Y de derivar también, para que los niños tengan el diagnóstico que de una manera oportuna, de una manera eficaz, de una manera pronta también, y más que nada observarlos, conocerlos, saber de ellos. No porque me es difícil trabajar con ese niño o niña, excluirlo de mi área de trabajo, de mi salón de clases. Acuérdense que pues si no educamos para incluir, entonces no tiene mucho sentido. Les digo, yo sé que es una cuestión muy, muy complicada, pero bueno, aquí estamos nosotros para apoyarlos en lo que necesiten. Entonces, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, creo que aquí estoy viendo en el chat. ¿Puede detectarse en la adolescencia? ¿Si es la primera? Sí. ¿Puede detectarse en la adolescencia? Sí. Sí puede detectarse en la adolescencia. Sería como difícil entender cómo pasó hasta esa edad sin detectarse esos signos o síntomas, pero claro que se puede. Claro que se puede detectar y diagnosticar hasta la adolescencia. ¿Hay un mínimo de síntomas requeridos para el diagnóstico? Ok, esta pregunta está aquí. Como les digo, es necesario tener un déficit. El manual nos dice eso.
es necesario presentar un déficit en la comunicación social, es decir, algún déficit en reciprocidad social o emocional, algún déficit en comunicación social o algún déficit en el desarrollo y mantenimiento de relaciones. Esto es necesario presentar. Y respecto a los patrones repetitivos o restringidos, tienen que presentar por lo mínimo 2. ¿Sí? Eso es lo que nos marca el manual. Que puede, esto es necesario, los déficits en la comunicación social, y mínimo 2, conductas o intereses restringidos, estereotipados o repetitivos. Sí, eso es lo que nos marca el manual, pero de nuevo les comento, si es necesario la aplicación de instrumentos estandarizados. Ustedes como maestros a lo que nos pueden ayudar a nosotros es a detectar signos. ¿Sí? Una vez que se detectan, lo que se tiene que hacer es derivar a una atención especializada, que en este caso puede ser educación especial o puede ser la parte de psicología o neuropsicología, que nos especializamos en trabajar y detectar y diagnosticar este tipo de casos. ¿Sí? Pero sí, eso es lo que nos marca el manual. ¿Cuál es la edad para detectar el autismo? Se puede detectar desde la etapa prelingüística. Hay autores que nos dicen que desde los 12, 18 meses. Hay algunos autores que nos mencionan que a partir de los 3 años, otros a partir de los 6. Depende del autor, el manual no nos lo marca, pero pues obviamente si ya habla de déficits en comunicación, en reciprocidad social, pues sí se refiere a niños un poco más grandes, pero tenemos herramientas que nos permiten ver como esos signos desde la etapa prelingüística, entonces se puede trabajar desde etapas tempranas. ¿Hay algún apoyo para niños de escasos recursos? Sí, de hecho sí. Nosotros en ODRI, Neurogenética y Genética Clínica, generalmente o así frecuentemente tenemos campañas de detección de autismo de manera gratuita. Y lo que hacemos es aplicarles estas pruebas y darles una constancia de diagnóstico. Y también hay muchas otras instancias a las que pueden acudir, ¿sí? Es cuestión como de buscar, me comentaba Sara que había personas de otro estado y de otros países, es cuestión de buscar, también hay muchas asociaciones civiles que se encargan de este tipo de situaciones particulares y que dan este tipo de apoyos para niños de escasos recursos, ¿sí? Siempre hay opciones, sí hay que buscarle a veces un poquito, pero si hay opciones, les repito, nosotros de parte de ODRI Neurogenética frecuentemente estamos trabajando con campañas de detección de autismo y pueden mandarnos un mensaje para preguntar cuándo están estas campañas. ¿En qué casos es en qué casos es necesario hacer estudios complementarios como electroencefalograma? ¿Cuándo lo marca el médico? Y esto muchas veces depende de la gravedad de los signos y síntomas y si tienen alguna otra comorbilidad o si presentan algún otro trastorno, síndrome, pero eso sí es cuando el médico lo recomiende. Lo que yo sinceramente consideraría más importante sería pues una evaluación genética, un estudio genético. Creo, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, creo que nos da muchísima más información, a menos que haya una situación específica que requiera un electroencefalograma, pero bueno, eso ya solo lo puede trabajar, por ejemplo, el psiquiatra, ¿sí? Y nosotros no utilizamos el electroencefalograma como criterio diagnóstico. Nosotros nos basamos únicamente en cuestiones clínicas, ¿sí? El electroencefalograma no nos ayuda a diagnosticar. El estudio genético sí. Dice, ¿qué pasa con una persona que no es tratada psicológicamente cuando ésta llega a la adultez? Bueno, no solamente es necesario el tratamiento psicológico en personas con autismo. Pueden llegar a presentar muchos déficits sociales, pueden llegar a presentar muchas dificultades en la interacción social. Son personas que generalmente si no se les da el tratamiento adecuado, no solamente psicológico, sino de todos, los que requieren una atención como completa, pueden tener problemas, no sé, en la escuela, por ejemplo, pueden ser niños que no terminan una educación
básica o una educación superior, y obviamente esto también los pone en situaciones de vulnerabilidad económica. Son muchas cuestiones, muchas cuestiones. ¿Existe algún tratamiento de corrección para este problema en la etapa adulta? Sí. ¿Sí? Depende también mucho de qué síntomas estén presentando, ¿sí? Porque hay personas, por ejemplo, hay un programa que está increíble, se llama Peers, que se basa en enseñarles a niños y adolescentes a convivir de una manera social, que como ya vimos, el autismo se presenta mucho en esta dificultad, ¿sí? De la convivencia social, y como sabemos, es una parte necesaria, ¿sí? Incluso para la supervivencia del ser humano. Entonces, hay programas específicos para edades específicas, para personas que presentan diferentes signos o síntomas. Hay personas que presentan déficits en la comunicación, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje, y hay programas específicos para eso. Si por otro lado tienen como más dificultad en el área social, hay programas específicos para eso. ¿Sí? Entonces, depende mucho, no le llamaría corrección, le llamaría tratamiento, pero depende mucho de los signos y síntomas que presente la persona, de la gravedad de estos y hacia dónde se va a orientar el tratamiento. Por eso es que la atención personalizada y especializada es tan importante, porque no se les da la misma atención a todos, porque, como decíamos, hay un espectro enorme. ¿En dónde voy? ¿Cómo puedo hacer para conocer estrategias de las que hablaron para integrar los alumnos al aula? Bueno, hay muchos, pero la propuesta es seguir generando estos espacios de diálogo en donde les vamos a brindar también herramientas, entonces estén al pendiente de las redes sociales de la doctora Ramos y de ODRI Neurogenética y Genética Clínica, y ahí vamos a seguir promoviendo estos espacios de diálogo para que puedan seguir ustedes teniendo herramientas. Si no, hay entidades que capacitan, hay muchísima información también en internet. Pueden mandarme incluso un mensaje y les puedo hacer llegar algún artículo o algo que pueda ayudarles. Entonces, no se preocupen, hay muchas herramientas. ¿Dónde puedo accesar a las diapositivas? Creo que el video queda grabado y ahí pueden irlos viendo. No sé si voy a hablar con la doctora para ver si se las podemos hacer llegar. Si no, no se preocupen, va a quedar la grabación de la sesión. ¿Qué tipo de tratamiento se recomienda a una persona diagnosticada con autismo en una etapa adulta? Depende mucho de los síntomas que presenta y de la gravedad de estos. Y depende también del tipo de tratamiento que busquen. Si es un tratamiento psicológico, pues sí, depende mucho de los síntomas que presente. Como ya les decía, si presenta más bien déficits en la interacción social, hay programas para eso. Si presenta déficits de comunicación, hay programas para eso, hay tratamientos específicos para cada pues sí, conjunto de síntomas o signos que puede presentar una persona, también para edades específicas. Lo más importante aquí es el acompañamiento especializado, porque debe ser el tratamiento siempre personalizado. ¿Sí? También la doctora Ramos, como les comento, tiene mucha experiencia en el tratamiento de personas con autismo. En la edad adulta también se presenta mucha ansiedad, entonces es importante trabajar con esa parte, sobre todo en personas que de niños no fueron diagnosticados con autismo, posteriormente pueden presentar mucha ansiedad o depresión. Entonces sí es bien importante que se reciba la atención adecuada, no importa la etapa del desarrollo en que se esté, ya sean niños en la primera infancia o adultos. ¿Sí? En cuanto se detecta el problema, es importante tratar. ¿Sí? Entonces, no es que estemos a destiempo para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. ¿Ok? Y muchas gracias, interesantísimo. Tener la sesión o las diapositivas. Sí, la sesión, les digo, no se preocupen, queda grabada y lo va a compartir la doctora Ramos, creo que en las redes sociales de ODRI Neurogenética. Y como les digo, aquí les dejo nuestros datos, los míos y los de la doctora. Ay, caramba, vamos a ver. Y cualquier cosa, estamos al pendiente, estamos para servirles. Yo les agradezco muchísimo
que hayan estado aquí presentes. Como les digo, yo sé que si ustedes están aquí es porque tienen un compromiso muy grande con ustedes y con sus alumnos. ¿Sí? Y de verdad yo las felicito y les agradezco mucho el que se presten también para estos espacios de diálogo, que es muy, muy importante generarlos. ¿Sí? Porque de aquí aprendemos y salen nuevas dudas, salen nuevos cuestionamientos, y esto a nosotros también pues nos motiva a querer continuar con estos espacios. ¿Sí? Entonces, no sé si haya más dudas, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Muchas gracias a todos, y no sé si alguien quiere hacer una pregunta, prender su micrófono. Este momento ahora sí que es de ustedes. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que no. Así que eso sería todo de mi parte. Sara, no sé si tengas algo tú que Ok. mencionar. Sí, muchísimas gracias, Karen. Solamente recordarles que la grabación va a quedar grabada en YouTube. El canal es Odri Neurogenética. De igual manera, se les va a estar enviando la grabación de manera personal. Entonces, en caso de que quieran volverla a ver, pues va a estar disponible. Pueden comentarnos ahí mismo en el canal y con gusto les respondemos. Te agradezco muchísimo, Karen, muy, muy interesante, y esperemos que haya todavía más pláticas. Agradezco mucho a la doctora Elizabeth Ramos por hacer este espacio posible, y agradezco a todos los participantes por tomarse tiempo y pues dedicarle ese tiempo a este tema que es tan importante. Okay. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente espacio. ¿Sí? Hasta luego. Hasta luego.